Exitosa Noticias. Seguimos en Exitosa Noticias, mi nombre es Carlos Cornejo, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, donde seguro ya la familia peruana se está juntando para tomar un desayuno como corresponde en domingo, ¿no es cierto? Su buen tamalito, de pronto una sangrecita para acompañar, su cebollita criolla, no debe faltar nunca, por supuesto, un buen café de gota, no le pongan instantáneo, pues van a malograr ustedes el rico desayuno, ¿no es cierto? Les mandamos un abrazo desde Exitosa, un domingo que además es un domingo de descanso y que todos se merecen. Y nosotros aquí estamos hablando y haciendo análisis a partir de un caso terrible ocurrido esta semana, el caso de una pequeña que fue asesinada en San Juan del Lurigancho, tenía 11 años, pero no solo asesinada, violada y calcinada, es decir, la sevicia y la maldad más grande se ensañó contra esta pequeña. Pero claro, un caso terrible como este nos permite también aprender y tomar lecciones, ¿no es cierto? Ya hemos hablado con un psicólogo para ver la mirada ligada a salud mental, que es tan importante, pero también acá hay una mirada legal y una mirada jurídica de la que tenemos que hablar también. Nos acompaña el abogado Jonathan Correa, él es abogado penalista, que para estos casos los penalistas son sin duda muy útiles. Para hablar del tipo de delito en el que estamos, el tipo de penas, hay agravantes, no hay agravantes, había antecedentes en este caso además. ¿Cómo está, señor Correa? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Y estoy presto a responder a todas las interrogantes respecto a este caso bien complicado, ¿no? Que ¿es complicado por qué? Es por el tema sensible, ¿no? El tema de la consecuencia de muerte, el tema de la violación de la menor y el tema de cómo la comisaría se ha comportado frente a este caso. Vamos por ahí. La información que tenemos es que la niña entró a un taller en la mañana, la dejaron a las 8 aproximadamente, 8:30 de la mañana. El padre dice que, digamos, no vio el preciso instante en el que la niña entraba, pero que sí la dejó en la puerta de la comisaría, vaya. Y que a las 10 sí se le ve salir de la comisaría, eso no hay duda que estuvo allí, aunque la policía lo ha negado. Bien, respecto a la conducta de la policía y qué responsabilidad puede tener la policía. Vamos por ahí. Primero, en dos vertientes. La policía, y esto es la comisaría, es responsable por el resguardo de los menores desde que ingresan a la comisaría hasta que salen de la comisaría, y para que salgan de la comisaría deben de verificar que los menores salgan con la persona mayor de edad. Exactamente. No pueden simplemente mandarlos a la calle, y en eso respondería el jefe de guardia de la comisaría. Ajá. La comisaría. ¿Es el comisario o no necesariamente? Sí, también el comisario. También el comisario. De acuerdo. En esa misma línea, entonces, lo primero habría que entender por qué hay talleres de pedrería en una comisaría. Yo entiendo que puede ser una acción de aproximación hacia la comunidad que la comisaría quiso desarrollar, digamos. De hecho, las comisarías tienen estos programas de inclusión de la sociedad. Así es. En todas las comisarías hay este tipo de programas, pero justamente está en la comisaría y la responsabilidad de la comisaría de la seguridad de las personas y de los menores que ingresan a la comisaría. Sin duda. Y del registro de cómo ingresan y salen. Muy bien. Y aquí es donde ellos deben responder respecto a la consecuencia de muerte de la menor, no de una perspectiva penal, que ellos sean penados, por supuesto, pero sí de las consecuencias y reparar a la familia que ha sufrido este daño, ¿no? Eso es muy importante. Apoyar a la familia, pero también podría eventualmente hablarse de responsabilidades administrativas, sanciones y, ¿por qué no?, de la afirmación de estos policías de negar del registro del ingreso de la menor. Todo esto podría devenir en un eventual posible caso de encubrimiento real, ¿no? De delito por haber falsificado tal vez este tema de los registros. Esas son cosas mayores, ¿ah? Cosas mayores que puede responder ya el encargado del registro de estos menores que ingresan a estos cursos, ¿no? Eso de acuerdo. Podría llegarse hasta ese nivel. El agresor de la menor era conocido en el barrio, tenía antecedentes de violación sexual, tenía antecedentes de violencia familiar también. Digamos, era un joyón el sujeto. Y se paseaba por la zona y era más o menos conocido y se ha aproximado a la niña, la ha seguido y la ha subido a su bicicleta. Aquí mi pregunta es, ¿qué ocurre con los casos donde ha habido delito y donde tendría que haber seguimiento? Justamente tenemos esa imagen que nos acompaña, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer seguimiento de antiguos delincuentes, de personas
que ya han cumplido una prisión, ¿tiene la policía forma de saber quién es quién? Está por los registros de antecedentes que cada persona tiene a raíz de cometer un determinado delito, pero un control específico... Es muy complicado. Es muy complicado. La logística no va para no alcanza, no abarca, ni de la policía ni del Poder Judicial. No hay una logística adecuada actualmente que pueda hacer un seguimiento de cada una de estas personas, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, entonces, pero ahí tenemos una sociedad indefensa ante estos sujetos, digamos. Claro, porque no hay forma de poder seguir a cada uno de los delincuentes que ha salido de prisión, digamos, ¿no? Sí, claro. Muy bien. ¿Cuál es el tipo penal que tenemos aquí? El tipo penal para esta persona que ha cometido este hecho podría ser el de violación con consecuencia de muerte, que en nuestro sistema se castiga con la cadena perpetua, sin posibilidad de beneficios penitenciarios, sin posibilidad de gracia presidencial. Es casi el delito más grave. Y sin posibilidad de indulto. No hay forma de que esta persona, si es condenada, determinada su responsabilidad para este hecho, que salga a la calle. No hay posibilidad de que para este delito esta persona salga. ¿Hay la hipótesis de secuestro? ¿También se podría aplicar? Sí, pero el secuestro tuvo como finalidad lo que... La violación y la consecuencia de muerte. Y la consecuencia de muerte. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y justamente nuestro sistema lo castiga con la peor pena que hay. No le posibilita de ninguna otra forma que salga libre esta persona. ¿Hay en el Perú personas sancionadas en ese régimen bajo esa tipificación? ¿Existen casos? Sí, claro. ¿Hay antecedentes? Sí, hay jurisprudencia, hay resoluciones judiciales en ese sentido, y ya por la aplicación de esta norma que justamente también estuvo en discusión en estos tiempos del indulto que se dio en diciembre, se hablaba mucho de la norma, de los delitos que pueden o no pueden ser incluidos en ella, y justamente violación es uno de los delitos. Violación con consecuencia de muerte de una menor de edad es uno de los delitos en los que no procede ninguno de estos delitos. No procede, ok. En el caso que esta persona sea detenida y sea llevada a juicio y le asignen un abogado, no sé, de oficio o alguien a quien contrate, ¿esta persona puede alegar en algún momento locura, pérdida de conciencia? El doctor Dávila, con el que hemos hablado, siente que no, que es un caso muy claro, que no hay pérdida de conciencia y hay claro concepto del bien y del mal. Desde la mirada penal, ¿qué se dice? Desde la mirada penal o procesal siempre hablamos de prueba, de cada hecho afirmado tiene que estar probado. Él podría alegar muchas cosas, pero ese es un argumento de defensa, nunca de prueba, porque él es imputado. Siempre sus dichos van a ser tratados así. Lo que tiene que aparejar a eso sería una pericia psicológica que diga que él tuvo ese estado de inconsciencia, ese estado de no conciencia. No, pero entre usted y yo, por 100 soles en Azángaro me consigo una, ¿eh? Pero la pericia oficial, la que nos dé el perito oficial del RP, del Poder Judicial, va a determinar esa situación. Y tú lo has dicho, esta persona no muestra esos signos. No es posible de que se le diga que esta persona es un incapaz. Ok, en esta lógica según la cual el juez tendrá que juzgar a esta persona una vez sea detenida, estamos hablando de ese supuesto, digamos, ¿cómo juzgar el hecho no solo de haber asesinado, sino haber dejado el cuerpo, haberle prendido fuego, pero además ni siquiera con la idea de esconder o tapar el delito, porque estaba en un lugar expuesto, a distancia relativa, digamos, de la comisaría? Es decir, hay una sevicia y una maldad y un ensañamiento del cual yo quisiera preguntarle si los jueces lo toman en cuenta o no a la hora de juzgar. Justamente esa es la condición agravada que le da la cadena perpetua. O sea, la cadena perpetua está en función... La maldad con la que se comete la... Se dice la cadena perpetua está en función de la consecuencia de muerte y de la sevicia que se da en... La sevicia, usan ustedes ese término, ¿no? Claro, ese ensañamiento, incluso la crueldad se le pone en el tipo penal. Eso es un agravante, es la agravante que se toma en cuenta para decir esta persona tiene que tener la cadena perpetua. A mí me preocupa que en los procesos judiciales a los jueces se les pasen las cosas, se les pasen los elefantes delante, digamos. ¿Qué pasa si el sujeto llora, pide perdón, se disculpa con todo el mundo? ¿Eso a los jueces los toca, los mella? A ver, en principio la tipificación... Pero me pregunto usted porque usted litiga, entonces los ve ahí a los jueces y sabe cómo son. La decisión de los magistrados es parte de una decisión política, es la manifestación de una decisión política del Estado, de perseguir determinado delito o no. Ok. En este caso, justamente
la manera en cómo se castiga este delito es castigarlo con la mayor severidad. Justamente por eso tiene esa cantidad Pero de los pena. jueces son seres humanos y de pronto si este arma un show, Claro, pero no se podría llevar por el show o la dejadez de simplemente decir no lo quise hacer o no lo hice. Ahí está el resultado, está la manifestación de que lo hizo con voluntad y dolo en el momento de que lo hizo y el juez no se podría dejarse llevar. Cualquier decisión judicial que esté en ese sentido es posible de una apelación, de acuerdo, de una nulidad. de acuerdo. Estoy convencido que mucha gente que nos está escuchando Ujú. debe estar pensando que hasta una cadena perpetua es demasiado benigno para alguien que ha cometido un daño tan horrendo contra una persona indefensa a la que ha con engaños trepado a una bicicleta sin duda y la asesinado. ¿Qué decir en ese caso? ¿Qué Bien. piensa usted como penalista que ve a delincuentes todos los días? Claro, muchas veces se dice este tipo de delitos deben ser castigados tal vez con pena de muerte. Así es. Dicen que no merece derechos, debe morir porque ha cometido algo tan grave como violar a una menor. Exactamente. Estoy pensando en la gente que nos está escuchando, ¿no? Entonces, mire, para esas personas les digo, el Estado no podría amparar ese tipo de situaciones porque desencadenaría una cadena de venganzas muy peculiar. Y ahora me explico. Por favor. En principio uno puede pensar mayor pena, voy a reducir el índice de criminalidad de ese delito, voy a reducir la situación concreta o la lesividad que se le puede dar a la menor en un tipo de esos casos. Pero una pena de muerte respecto a este tipo de personas que cometen estos actos no incentivaría, digamos, dejar viva a la menor, por ejemplo, porque la menor no desanimaría el delito. no desanimaría el delito. Esa es una. Por el contrario, lo incitaría de manera indirecta a este mire. violador ¿Por qué? a realizar un acto peor que simplemente violarla, porque el único testigo del hecho es la menor. Este violador podría incluso decir, si ella es la única testigo, la dejo sin vida y nadie me va a castigar. Podría llegar a ese nivel. Esa es una mirada bien interesante. ¿Ah? Podría llegar a ese nivel. Considerar eso... Si sé que me van a matar por hacer esto, mejor asesino, digamos. Claro, porque me estoy jugando la vida. Para el criterio de esta persona violadora... De estos enfermos, así de estos enfermos, se están jugando la vida porque ellos, hasta el momento de realizar el hecho, no están pensando, oye, me voy a limitar, no me voy a limitar. Ya lo hicieron. Después de hacerlo, viene el tema de, esta es la única que testigo. Si ella no está, nadie más me va a decir de que yo cometí el delito. Y posiblemente incentiven ese tipo de actos. Es un buen punto. O sea, quizás le estamos salvando la vida a otras personas, digamos. Claro, es que el tema de la pena tiene una situación de prevención general también que se debe analizar. No solamente, justamente eso es lo que pierde el sentido de la pena de muerte, porque la pena de muerte es la manifestación clara y expresa del derecho de satisfacción o restitución que tiene la víctima. Entiendo. Pero no digamos a la prevención general específica. Si se analiza de una manera más general, se puede ver de que en los países en los que hay pena de muerte no se reduce su índice de criminalidad de esos delitos. No han vencido el delito usando la pena. No han vencido el delito con eso. Por el contrario, como digo, puede incluso incentivarse a vulnerar esos derechos, esos bienes jurídicos de una peor manera. O sea, para aquellos que sostienen que tiene un ejemplo, una capacidad ejemplificadora, no es cierto. No vendría a eso. Ese es un buen punto que habría que sumarle al debate que tiene que ver con la pena de muerte. Ahora, hay teorías penales, en mi poco conocimiento del derecho, señor Correa, que propugnan, ¿no? La forma de acabar con el delito o de enfrentar mejor al delito es poniendo más pena. ¿Esto es así o no es así? Más allá de la pena de muerte o no, digamos. No, el razonamiento que hice para la pena de muerte se aplica también... Igual para esto. Para los demás delitos, en el sentido de que, por ejemplo, el robo, ¿no? Muchas veces para ocultar el delito tiendo a lastimar al agredido, a la víctima, digamos, del robo, para que él no hable, para que él no diga, igual en la extorsión, igual en el secuestro. Incentiva indirectamente a la vulneración de bienes jurídicos de mayor valor, que es la vida, ¿no? El respeto a la vida es irrestricta, pero al poner altas penas, o no, mejor dicho, no proporcional, castigar más a un robo con consecuencia de muerte que a una muerte con crueldad, incentiva al tema del robo con consecuencia de muertes o incluso incentiva a la comisión de delitos más graves, como son los homicidios calificados. Entiendo. ¿Y qué ocurre entonces con los sistemas penales acumulativos de penas? Donde de pronto te dicen, tienes 153 años de cárcel, digamos, 3 condenas de no sé cuántos. Estás condenado a 3 vidas en prisión. Así es.
Así es. O sea, jamás saldrás, digamos, ¿no? Bien, claro, ese caso no es el nuestro, ¿no? El nuestro es un sistema en el que sí hay acumulación, pero tiene un límite. Un límite. Y el límite son 35 años, que es la pena máxima. Puedes cometer dentro del mismo hecho o hechos acumulados un sinnúmero de delitos, pero el máximo para castigar es de 35 años. No puede excederse y decirse hay pena privativa de 5 vidas, 6 vidas, 7 vidas. Entiendo. Pero en otros países funciona y funciona bien, digamos, ¿no? Claro, tienen su propia regulación, su propio sustento jurídico, si se puede decir, ¿no? Pero digamos, de momento en nuestro sistema legal no está contemplado. No está contemplado, no es aplicable. Muy bien. Me preocupa siempre en estos casos la reacción, voy a decir, comprensible del dolor de las familias frente a la persona que cometió el delito. El derecho penal desincentiva que las personas nos tomemos la justicia por nuestra mano. La justicia por la mano propia. Es decir, me han quitado un hijo de una forma más atroz, yo se la voy a vengar y la voy a devolver y voy a hacerle un daño a este sujeto mayor del que le hizo. Mayor o igual, ¿no? O igual. ¿La justicia desincentiva eso o la pena va a ser la misma? Estoy convirtiéndome en el monstruo que me quitó aquello que yo tanto amaba. Claro, esa es la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Me quitas la vida, yo te quito la vida. Si bien, pero es que el dolor es muy grande. Eso es comprensible para los familiares, para la mamá que pedía pena de muerte, recuerdo. El papá también. Muchos me decían, no le pongan pena privativa de libertad, déjenlo solo en un cuarto con el papá y van a ver cómo se aplica justicia. Por eso muchos decían eso. Así es. Eso es comprensible, pero en nuestro sistema no podríamos amparar ello porque generaría una idea de venganza sin sentido, cadenas de venganza que desembocarían en una inseguridad jurídica, una inestabilidad, muertes. Pero es que nuevamente quienes nos están escuchando no confían nada en el Poder Judicial como para que éste les dé la justicia que esta familia aspiraría a obtener, ¿no? Claro, pero de pronto estoy siendo un poco duro con el sistema de justicia, pero... Eso ya va más allá de un problema del caso concreto o del delito de violación o de cualquier otro delito. Eso va ya a un campo más allá, mucho más grande, un análisis de corrupción, un análisis de tal vez de errores judiciales, de que nadie piensa que la justicia llega después de 30 años, por ejemplo, procesos inmensos, interminables. Así es. Por ejemplo, casos así que uno siente que no hay justicia porque tengo 20 años... Y vives así 20 años, 30 años buscando justicia. Y nunca llegas a eso, ¿no? O sea, si sientes que después de 30 años ya es absurdo, digamos. Eso es cierto, pero de momento no hay una conciencia, digamos, política, porque la decisión política para implementar o para apoyar la modificación en el Poder Judicial, hacerlo más efectivo, no está todavía plena. No hay una voluntad política total. Como te dije, la manifestación de las resoluciones judiciales es la voluntad política de investigar un delito, y eso todavía no está plasmado, digamos. De acuerdo. En este caso terrible hay afortunadamente muchas cámaras, muchos videos y mucho material fílmico, digamos. ¿Cuánto vale como material probatorio? Bien, como material probatorio, justamente nos ha esclarecido bastante los hechos y ha desmentido versiones oficiales que ha dado la comisaría. Exactamente. Digamos que, para comparar nada más, ¿no? Había un caso Armendáriz. Caso Armendáriz, que es ya del año 50. ¿El monstruo de Armendáriz? El monstruo de Armendáriz. Ese fue un caso muy conocido en su momento. Muy conocido, que se le dio pues pena de muerte. Así es. Y sobre la base de una única declaración. Una única ese dato no lo sabía. Una declaración. ¿Uno solo acusó? No, o sea, está todo el hecho, encontraron al cadáver, necropsia de ley, se determinó una violación, pero lo que condenó, lo que vinculó al imputado en concreto es la declaración de una persona que vendía estos caramelos ahí en las calles y dijo y juró en juicio, yo lo vi que él se lo llevó al menor. Suficiencia probatoria en ese momento para sentencia de muerte. Inaceptable. Ahora, nuevamente ya, de una perspectiva jurídica, académica, se ha analizado ese caso y se ha dicho, oye, aquí hay insuficiencia. El testigo que juró se ha contradicho como 30 veces en juicio para decir la hora, la fecha, las condiciones exactas, con una cantidad tan grande de contradicciones, pero pese a ello, la voluntad en ese momento fue sentenciarlo a muerte. Porque eso es lo que había, es una sociedad sedienta de sangre, ¿no? Es una cacería de brujas. Así es.
Pero ese es en ese contexto que se dio ese caso, con todas las De deficiencias acuerdo. probatorias. Y usted de lo una sola usa testigo. como ejemplo por el tema de las cámaras. Por el tema de las cámaras. Ahora ya hay cámaras, hay una situación un poco más tecnológica que nos ha apoyado, nos ha aportado todo el recorrido de la menor, tanto para ingresar, tanto como para salir de la comisaría. Si no tuviéramos esas cámaras, la versión de la policía hubiera sido fidedigna y la menor nunca hubiera ingresado a la comisaría. Pero ya estoy escuchando al abogado de oficio de este sujeto que va a decir, la imagen solo evidencia que la niña entró, que subió a una bicicleta, no es medio probatorio. A ver. O sea, estoy poniéndome los zapatos del abogado defensor, digamos, ¿no? Claro, la insuficiencia probatoria, en principio tenemos que ver que la prueba o el delito puede ser probado de manera directa, pero también de manera indirecta. Explíqueme eso. Existen pruebas indiciarias, esto es pruebas, un conjunto de afirmaciones o hechos probados que sirven sobre la base de estas pruebas hacer una inferencia y llegar a una conclusión que en este caso podría devenir en la existencia de un delito o en la existencia en este caso pues de la muerte de la menor y la O sea, serviría como indicios para como saber. indicios, ¿no? Y el indicio principal sería esa, la fotografía, pero el tema también podría venir en el hecho de que todo el mundo la conocía al señor. Ahora estamos en inicio de la investigación, no estamos al final, no estamos en sentencia, no estamos en acusación. Se puede pedir la declaración de las personas que han estado en el lugar, que lo han visto a la persona salir con la menor. Pueden existir esas personas que puedan corroborar o no el dicho de la fotografía. La fotografía sola tiene una fuerte carga probatoria. Pero acompañada de alguna... Pero acompañada de declaraciones, que los comisarios, disculpe, el jefe de guardia o el encargado de guardia de la comisaría diga con quién salió la menor, que no diga simplemente nunca ingresó, que ya diga la verdad, porque aquí están las pruebas que dicen que la menor no ingresó. Si él dice con quién vio que se fue la menor, sería un aporte importante uno para el caso. Una suma indiciaria para decirte que la persona... La suma de indicios sí ya te puede configurar mejor la situación. Claro. Eso podría ser la estrategia de la Fiscalía, ¿no? Buscar cómo corroborar el tema de la foto. Porque la foto ha sido publicada y la verdad que... Acá la tengo. Y creo que también se ha puesto, ¿no? En la pantalla. Está el día... La hora está medianamente... Las cámaras registran hora, así es, tal cual, si está bien seteada. Tú sabes, para mayor fuerza probatoria, ahí está la imagen. Una imagen vale menos que 1000 palabras, pero también hay formas de corroborar la ruta de la menor. Si la persona hasta dónde se la llevó, todo eso se puede determinar con las pruebas, ¿no? Como digo, las declaraciones de los vecinos. De acuerdo. El hombre no sea... mire, como... Claro, es la calle donde están saliendo de la comisaría. Sí, la foto es muy gráfica. La foto nos está diciendo muchas cosas ya. Sí, no, sin duda. Sí, no, además, creo que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir del caso del corrupto Montesinos, con el tema de los videos que luego sirvieron para enjuiciar a personas que habían cometido delitos a partir de las imágenes que ahí surgieron. Claro. Y se generó toda una jurisprudencia relacionada con la posibilidad de que esas imágenes coadyuvaran finalmente a una sentencia, ¿no? Claro, sino que también el tema de Vladimiro o el tema de los Vladivideos era en un contexto político que nos ha servido de manera grande para desarrollar el campo de derecho penal, o sea, indirectamente, ¿no? A través de la condena de estas personas he logrado determinar o ya acoger teorías jurídicas que están acordes con la realidad peruana actual, ¿no? Bueno, Pepe Rocha en el bloque de la mañana de Exitosa Noticias tempranito hablaba con una señora de Barranca que había sido atropellada, embestida la moto de una persona. La persona estaba muerta en el asfalto, digamos, y tenía toda la secuencia del accidente. Desde dónde salió un carro, desde dónde salió el otro, el momento del impacto y el abandono del cuerpo en la pista. Todo estaba ahí. Claro, tú dices, un juez no puede omitir esta evidencia. No tiene que hacer la suya. Tiene que ser la suya. Además, si se aparta, tendría que motivarlo. Y si no existe una motivación racional para apartarse de esa prueba, está incurriendo en error judicial. Así es. Y eso es fácilmente apelable. De acuerdo. Puede incluir en prevaricato o demás cosas también. Quiero llevarlo a otros terrenos que tienen que ver con el derecho también, el derecho penal, pero que tienen que hablar con el comportamiento de la sociedad frente a estos casos. Muchas veces en nuestras casas escuchamos gritos, violencia, sabemos que están golpeando a alguien a nuestro costado, en la pared del costado, y no intervenimos. ¿Cuán responsable podemos ser de la ausencia de atención o de intervención
no sé si de una mirada penal, pero sí de una mirada del derecho. Debemos intervenir, estamos obligados a hacerlo. No podemos ser, digamos, cómplices con nuestro silencio y con nuestra pasividad de agresiones enormes a otras personas. ¿Qué se dice en esos casos, señor Correa? Eso se debe analizar caso por caso, concreto, ¿no? Pero te digo que tal vez socialmente es reprochable, pero existe lo que se conoce como estado de necesidad. ¿Qué es eso? Es un estado en el cual yo tengo que analizar, digamos, la circunstancia y si, digamos, mi intervención generaría mi propia puesta en peligro. Ajá. No podría exigírseme a mí ponerme en ese peligro, exacto, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo que alguien está a punto de matar a alguien, a otra persona. No se me podría exigir a mí ponerme entre la persona y el cuchillo o tratar de tener la mano. Eso está claro. Eso está claro. Pero puedo llamar por teléfono a la policía. Claro. Esos estados de exposición en puesta en peligro son deberes específicos que tiene todo ciudadano y que está regulado también. No puedes abandonar a una persona en estado de peligro. La omisión de auxilio. La omisión de auxilio. No es cierto, está penado, ¿no? Pero también es cierto de que tiene que probarse, digamos, hasta cierto punto esa omisión, ¿no? O sea, ¿qué tan probado es que yo pude escuchar o no pude escuchar, tuve que llamar, no tuve que llamar? Se lo digo porque quizás en este caso los vecinos vieron o pudieron ver algo y no tuvieron el valor para hacerlo, o no confiaron en la policía y entonces se desanimaron, ¿no? Yo creo que en este caso no iría tanto a ese nivel porque, como se ha dicho, esta persona es relativamente conocida en el barrio. Así es. No sé si es conocida por los actos previos que hizo. Ajá. Entiendo de que no. Fue conocido más como persona de un vecino, digamos, ¿no? No tanto como que el violador o el ex violador o el ex homicida. No se sabía, no era conocido por los antecedentes. No creo que haya sido conocido por los antecedentes. Entonces, ver, digamos, a alguien que es del vecindario a llevar a la menor a dirección a su casa no generaría pues una sospecha en el vecino, ¿no? En el vecino. Entiendo. Eso creo yo que por ahí podría, digamos, deslindar cualquier responsabilidad respecto a los vecinos, porque... No quiero, por favor, no quiero culpar a los vecinos, pero sí quiero que sintamos todos que hay que estar atento a dónde están los chicos. Tiene que haber una conciencia. Dónde se mueven, quién los está llevando, ¿no? Tiene que haber una conciencia y responsabilidad respecto a los menores, eso sí. Ese es mi punto. No solamente de los vecinos, creo que en este nivel también tendría que decírselo respecto a los padres. Un tanto, ¿por qué? Porque el padre simplemente dejó a la menor al frente del frontis y ni siquiera verificó si ingresara o no. O sea, pudo tranquilamente alguien hacerle algo también antes de ingresar a la comisaría. Más allá del caso concreto, estoy diciendo del deber del padre de vigilar hasta que la menor ingrese. Igual respecto a la madre, ¿no? No verificaron pues que nada, de que la menor para la hora de salida. Esos temas son también cuestionables, ¿no? Que tampoco le puede decir responsabilidad a los padres por el hecho de que haya muerto la menor. Pero cuando se trata de menores, todas las precauciones hay que tomar. Claro, acompañar a la menor, saber con quién estás dejándole. Sí, de acuerdo. Eso es algo que por ejemplo, en este caso no se dio, ¿no? A mí me pasa, yo escucho voces de niños en la calle y estoy mirando y tengo la sensación de voy a estar atento por una simple sensación de protección a quienes hay que proteger en sociedad, que son los más pequeñitos. Por algo muy elemental, empatía. Empatía, justo hablábamos de eso. No me gustaría que a mi hijo le hicieran eso. Y si yo no estoy, me gustaría que otro padre también lo esté mirando, por supuesto. Claro, pero eso también tiene que ver con educación, ¿no? Más allá de temas penales, legales. Empatía, que el corazón hable. El corazón hable. Señor Correa, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de domingo aquí en Exitosa Noticias. 9 de la mañana con 2 minutos, pausa y seguimos con más. Quédense con nosotros. Ya regresamos con Exitosa Noticias.